Hace unos meses, la desaparición de un opositor político venezolano sacudió a toda la región y despertó una serie de incómodas preguntas sobre el papel de las fuerzas del Estado. 6 días después de su secuestro, apareció sin vida en lo que muchos han descrito como una ejecución encubierta. Su familia asegura que fue un asesinato premeditado, mientras que el gobierno niega cualquier relación con los hechos. Hoy vamos a desentrañar cada detalle de este alarmante suceso que pone en el centro del debate la cuestión de la represión política en Venezuela. El nombre de la víctima era Carlos Hernández. Era bien conocido en círculos políticos y entre la población por su activa participación en movimientos opositores contra el gobierno de Nicolás Maduro. Carlos había organizado numerosas marchas de protesta y abiertamente denunciaba lo que él llamaba el régimen represor. Tal vez por esto, algunos ya sospechaban que podría convertirse en un objetivo del gobierno. Todo comienza la mañana del 14 de septiembre de este año. Carlos salió temprano de su casa en Caracas. Tenía una reunión con un grupo de activistas, pero nunca llegó. Según testigos, fue interceptado por hombres encapuchados que lo subieron a la fuerza en una camioneta sin placas. Más tarde se sabría que estos hombres eran presuntamente agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como el SEBIN. Hasta aquí, uno podría pensar que se trata de un caso más de desaparición forzada. Pero lo que agrava la situación es lo que sucedió después. Durante casi una semana, Carlos estuvo completamente desaparecido. Nadie sabía de su paradero, no hubo llamadas ni exigencias de rescate. A lo largo de esos días, su familia denunció en redes sociales y ante la policía su desaparición, afirmando que Carlos había sido secuestrado por las fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, las autoridades locales negaban conocimiento alguno de Carlos o su captura. La esposa de Carlos, María, narró que en algún momento creyó que su marido todavía estaba vivo. Recibieron un par de llamadas desde números desconocidos, pero cada vez que contestaban, solo había silencio o ruido blanco al otro lado de la línea. Esto aumentó aún más la tensión y desesperación de la familia. El miedo a que Carlos fuese torturado o incluso asesinado era palpable. Fue el 5.º día de su desaparición cuando la situación dio un giro trágico. El cuerpo de Carlos apareció a las afueras de Caracas, abandonado en un terreno baldío. Estaba desnudo, con signos evidentes de tortura. Las manos atadas, múltiples golpes en el cuerpo y señales de asfixia. Expertos dijeron que había sido sometido a una brutal golpiza antes de ser estrangulado. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un trauma severo en la cabeza, seguido de asfixia mecánica. La familia estaba destrozada, pero decidida a exigir justicia. Los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, empezaron a cubrir el caso. Muchos apuntaban al SEBIN como los responsables del crimen. Organizaciones de derechos humanos se pronunciaron, exigiendo una investigación exhaustiva y advirtiendo sobre un patrón creciente de asesinatos políticos en el país. Las pruebas indicaban que Carlos había sido detenido por agentes de inteligencia. Sin embargo, y como era de esperar, las autoridades lo negaron. Portavoces gubernamentales aseguraron que Carlos era la víctima de un grupo de delincuentes y que el Estado no estaba involucrado en absoluto en su muerte. Según ellos, la familia y la prensa estaban manipulando los hechos para montar una campaña de desprestigio contra el gobierno. Las palabras de los funcionarios, sin embargo, no convencen a muchos. Recordemos que Venezuela lleva años sumida en una grave crisis institucional, política y económica, con un gobierno que ha sido duramente criticado por su creciente autoritarismo. Decenas de opositores han sido detenidos arbitrariamente en los últimos años, y varios han muerto en circunstancias sospechosas mientras estaban bajo custodia estatal. Un elemento que ha generado aún más sospechas fue la forma en la que el cuerpo de Carlos fue encontrado. Los informes de organismos no gubernamentales señalaron que su situación y las lesiones que tenía no eran compatibles con una simple agresión por delincuentes comunes. La precisión de las lesiones apuntaba a que fue sometido a un nivel de sufrimiento físico sistemático, similar al tipo de tortura utilizada en interrogatorios violentos para extraer información. Además, estaba en una zona controlada por las fuerzas de seguridad, lo que hacía difícil imaginar que delincuentes comunes pudieran haber deseado dejar un cuerpo allí sin ser detectados. La familia Hernández no ha dejado de alzar la voz. María ha concedido varias entrevistas donde narra los últimos días de su esposo y recuerda con dolor los momentos posteriores al descubrimiento de su cuerpo.
En una de esas entrevistas, cuenta que, pocos días antes de la muerte de Carlos, él había advertido a varias personas cercanas que notaba que lo estaban siguiendo. Su teléfono había sido intervenido y sentía que era cuestión de tiempo antes de que fueran por él. Según sus amigos y compañeros de lucha, él sabía que era un objetivo del SEBIN debido a su constante desobediencia al régimen. El gobierno continúa esquivando las preguntas. A pesar de las numerosas denuncias y un creciente clamor internacional, no ha habido una investigación formal sobre la muerte de Carlos. El caso ha traído nuevamente a la luz la situación tan crítica que viven los opositores en Venezuela. Esta situación reaviva los recuerdos de otros casos similares ocurridos en el país. Recordemos que el caso de Fernando Albán en 2018, otro opositor muerto en extrañas circunstancias bajo custodia del SEBIN, también dejó muchas dudas sin respuesta. En ese momento, las autoridades dijeron que Albán se había suicidado lanzándose de un edificio. Sin embargo, varias fuentes independientes afirmaron que Albán fue asesinado tras ser torturado. La tendencia parece demasiado evidente: los disidentes, lejos de encontrar protección, parecen estar completamente indefensos frente a un Estado que, según muchos observadores internacionales, utiliza tácticas intimidatorias para silenciar toda voz crítica. Volviendo al caso de Carlos, los días transcurren y nada parece concretarse desde el lado del gobierno. La comunidad internacional está a la espera de algún tipo de avance que esclarezca el responsable directo de su muerte, pero las señales no son optimistas. En tanto, la familia ha hecho un llamado directo a los organismos de derechos humanos internacionales para que intervengan y presionen a las autoridades venezolanas. Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han tomado mención de lo sucedido, pero la posibilidad de una investigación efectiva dentro del país se ve lejana debido al fuerte control gubernamental. Las cosas, sin embargo, no quedan en silencio para quienes un día compartieron luchas con Carlos. Apenas la semana pasada, un grupo de manifestantes tomó las calles de Caracas para exigir justicia por él. Coreaban su nombre y levantaban carteles con su rostro, reiterando que no descansarían hasta que los responsables fueran identificados y llevados ante la justicia. Pero es un camino largo, en un país donde la impunidad y la represión parecen la norma. No hay garantías de que algo cambie pronto. Sin duda, este caso es un ejemplo más de cómo la vida de un opositor puede estar bajo constante amenaza en ciertos contextos políticos. La muerte de Carlos Hernández no solo remueve el panorama político local, sino que también pone de relieve los enormes riesgos que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar el sistema en Venezuela. Para su familia, la lucha apenas ha comenzado, y aunque el gobierno prefiera guardar silencio, voces siguen clamando por justicia. Hasta ahora, a pesar de todas las evidencias y denuncias, Carlos sigue siendo un número más en la larga lista de personas que han perdido la vida en circunstancias misteriosas como resultado de sus posturas políticas. Pero una cosa es cierta: la historia de Carlos no será olvidada. En su memoria, muchos otros seguirán alzando su voz. Gracias por ver el vídeo. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios sobre este caso tan perturbador.